Puede sonar amarillista, pero ¿será que estamos a puertas de un infierno? A ver, no espantemos a la audiencia tampoco, pero seamos claros. La situación o la relación entre Estados Unidos e Irán pasa por un momento complicado. Las palabras de Trump fueron muy claras hace algunos días o hace algunas semanas, en las que invitaba a lo que él llamaba el régimen iraní a dialogar sobre el asunto nuclear, el programa nuclear, que tanto le ha generado escepticismo y algo de incomodidad o mucha incomodidad a Occidente. Desde Irán fueron muy claros. No dialogaremos bajo la imposición de ningún gobierno matón. Y en las últimas horas, este intercambio de palabras empieza a encontrar otros matices. Ya en Irán hablan netamente de un cambio en la doctrina nuclear. Palabras muy puntuales. Lo que dicen en Irán, y lo ha dicho específicamente Ali Larijani, que es el principal asesor del líder supremo de Irán, dice puntualmente, si nos bombardea Estados Unidos, si nos bombardean en general, desarrollaremos armas nucleares. Esto va a traer un impacto no solamente para Estados Unidos, sino también para Israel. Hay muchos actores involucrados en este enfrentamiento, que hasta el momento, insistimos, desde el lado de la administración Trump, se basa en retórica. Vamos a ver si es que esto escala, amigos. Es un tema muy complicado y desarrollaremos estos asuntos con nuestro invitado de hoy, un amigo de la casa, especialista, él, historiador, analista internacional, el señor Ariel Umpierres, a quien le doy la bienvenida a Prensa Alternativa. ¿Cómo estás, querido Ariel? Hola, querido Enzo, un placer y compartir contigo estas reflexiones sobre un tema tan conflictivo y tan caliente, claro que sí. Un tema tan caliente, controversial, donde se siente que ya la situación va tomando un grado más elevado de lo que se esperaba inicialmente. Claro, llegó la administración Trump y entre otras cosas se propuso que el conflicto en Ucrania se detuviese, pero la escalada va por otro lado. Ya tiene que ver con Irán. Hablan ya directamente de una promesa. Lo que dijo Trump hace algunas horas fue básicamente eh, provocar en el enemigo, como él llama, un dolor jamás antes visto, ¿no? Sufrirán, fue lo que dijo Trump respecto a Irán y los hutíes, que son, en este caso, aliados de Irán. Entonces, en este panorama, cuando se habla ya de un ataque inminente, cuando se conoce que los bombardeos contra Yemen no cesan, Irán pone la mano, la palma de la mano y le dice a Trump, ojo que nosotros también sabemos responder. Ha sido Ali Larijani quien habló precisamente, insistimos, él es principal asesor del líder supremo de Irán, y dijo, entre otras cosas, que hay un cambio que probablemente se empezará a notar en un lapso de tiempo que no determinó, pero dijo, es probable que cambiemos nuestra doctrina. Si es que Estados Unidos o Israel nos provocan con sus bombardeos. Un cambio en la doctrina quiere decir ya empezar a desarrollar armas nucleares. Asunto controversial, Ariel, si consideramos que esa es la acusación precisamente que llega desde Occidente. Ellos cuentan, su versión es que Irán los está desarrollando desde hace buen tiempo, está todo bajo la mesa, ¿no? En el subsuelo, si se quiere. La posición de Irán es que no, aún no hay algo como esto, pero que podría ser uno de sus objetivos. Insistimos, está de por medio también la doctrina nuclear iraní. Ariel, es un momento incluso mucho más complicado que el que se ha observado en Europa cuando hablamos de estos actores, tanto Irán como Estados Unidos, que uno observa la capacidad militar habla por sí misma y que además cuentan con aliados importantes en un posible enfrentamiento. ¿Cómo ves tú estos últimos días, lo que está pasando, estas últimas horas? Bueno, el tema de la relación entre Irán y los Estados Unidos es una historia de amor, divorcio, encuentro, pero sobre todo de mucha discordia desde hace 45 años, desde el momento en que se produjo la revolución encabezada por el ayatolá Khomeini en 1979. Y después, o sea, 1980, 25 años, 45 años.
Recordemos que apenas se produjo eso, los guardianes de la revolución ah, ingresaron, atacaron el consulado de los Estados Unidos y se llevaron retenidos, no recuerdo cuántos, creo que 20 rehenes. Era en la época de Carter todavía, presidente Carter de los Estados Unidos, hubo un intento de rescatarlos, salió mal. Hay películas sobre eso. Y desde entonces Irán es el demonio para todos los gobiernos norteamericanos, de cualquier partido político que sea. Y sobre todo por la importancia, primero por ese desafío, por todo aquello, además, que fue horrible para los norteamericanos, haberles tirado abajo el Shah de Irán, aquel nefasto dictador que habían puesto allí, la CIA, un país petrolero en plena crisis petrolera. O sea, fue un conjunto de cosas que dieron lugar a que desde hace 45 años Irán sea entonces el demonio para los Estados Unidos. Y el demonio al cual no han logrado descabezar ni han logrado penetrar, sobre todo por acciones de la CIA y demás. Hay ahí algunas versiones de que sí hay algunos exponentes muy occidentales, pro-occidentales, pero en todo caso, lo que ha demostrado Irán es, con sus altos y bajos, con sus coherencias y incoherencias, mucha solidez, más allá de que a alguien le puede gustar o no le puede gustar, eso es lo de menos. A tal punto que convencieron desde la CIA a Saddam Hussein en Irak que le hiciera la guerra a Irán. ¿Te acuerdas aquella guerra horrible, fin de los 80, donde en Irán e Irak durante, no sé, 2 o 3 años hicieron una guerra horriblemente mortífera para los dos lados, que ninguno ganó, ninguno ganó. Se fue muy mortífera. Claro, es la vieja táctica de los anglo-sionistas, hacer que los hermanos se peleen, porque Irán e Irak eran vecinos, musulmanes los dos, bueno, uno chiita, el otro sunita, en fin, pero la idea era que hacerlo caer a Irán. Y no se logró, y no lo lograron, y desde entonces, quien ha tomado la bandera anti-iraní, así ferviente y psicótica, es el gobierno judío de Israel, o sea, sobre todo Netanyahu. Netanyahu cada vez que habla, él es un dirigente político, primer ministro, con idas y venidas, ministro, etcétera, es un hombre clave en la escena política de Israel desde hace más o menos unos 15 años, 17 años. Que digo como clave, siempre fue importante, y desde hace 15 o 17 años que él todas las semanas, todas, dice esto, en foros internacionales, en conferencias de prensa, en Consejo de Ministros, en las Naciones Unidas, él siempre dice lo mismo. La semana que viene, Irán va a tener la bomba atómica. Desde hace 15 años dice eso. Pero además dice así, ahí toma el reloj, la semana que viene Irán tiene la bomba atómica y nos va a explotar a todos, y ahí baja ese discurso racista, xenófobo, fascista que tienen estos líderes típicamente de Israel, que es el mundo está en peligro por culpa de Irán y la primera víctima va a ser Israel, pero después van por ustedes, a los europeos y a Estados Unidos y a la civilización occidental, que ellos detestan, porque los judíos de Israel detestan a la cristiandad. El principal enemigo no es el Islam. No hay que confundirse. Para el judaísmo el principal enemigo no es el Islam. Es más, el Islam apareció 600 años después de Cristo y demás. El principal enemigo y objetivo a destruir por el judaísmo es la cristiandad occidental. Ese es el objetivo. Ahora todo está más en lo inmediato en torno al Islam, de cualquier característica. Entonces, desde hace años, Estados Unidos e Israel y Europa, sobre todo los británicos, dicen Irán va a tener la bomba atómica, Irán es un peligro, Irán es una amenaza, Irán es una amenaza. A lo cual a uno, si lo mira con un poco de tranquilidad, de serenidad, esta historia de por lo menos los últimos 45 años, uno dice, pero bueno, puede ser que Irán sea una amenaza. Bueno, puede ser, hay tantas amenazas en el mundo, pero lo que sí es cierto, esa es una hipótesis, pero lo que sí es cierto es de que hace por lo menos 80 años son los Estados Unidos e Israel y Gran Bretaña los que han invadido el planeta, han generado todo tipo de guerras, de revoluciones antipopulares, golpes de Estado, masacres,
son ellos. Es más, son ellos los que han tirado la bomba atómica contra Japón, son ellos los que han arrasado pueblos enteros en todos los continentes. Entonces, ellos arrasan, matan, sacrifican a poblaciones enteras, pero la amenaza son los otros, que hasta ahora, yo no sé, yo creo que ni en Perú ni en Argentina, la presencia iraní, más allá de que en Argentina quieren convencernos de que fueron los responsables de la bomba a la, absolutamente injustificado esto, a la sede de la Asociación Israelí, realmente ni Irán, ni Rusia, ni China, que siempre van juntos, y Corea del Norte, si ese es el tren de la amenaza mundial, nunca han invadido a nadie, no han generado un golpe de Estado en ningún lado, no sé, no hay tropas recorriendo, no hay bases militares de estos países. Estados Unidos tiene 800 bases militares repartidas en todo el planeta. Están haciendo movimientos ahora, en este preciso instante, en Diego García, allí junto con los ingleses, donde están haciendo justamente este tipo de movimientos antipopulares, haciendo espionaje, todo lo que ha revelado em, em, eh, eh, se me ha ido, Assange, perdón, Assange, Snowden, han revelado todo tipo de cosas más siniestras, pero ellos dicen que el enemigo son Irán. Bueno, primer dato, mejor habría que mirar para este lado, dar vuelta a la, dar vuelta a la pantalla y mirar otra realidad. Lo segundo es esta doctrina militar iraní. En realidad es una fatua, que son estas dictámenes, leyes, no sé cómo traducirlo, que emiten los líderes supremos de Irán, en este caso creo que tiene como 20 años o 15 años. Era la época de Jomeini, creo que fue Jomeini quien la dijo. Para el Islam, el arma atómica es un arma demasiado atroz y está prohibida y nunca la vamos a tener. Entonces, esto fue una doctrina que sigue hoy vigente, por la cual el gobierno iraní nunca va a desarrollar armas atómicas porque es una doctrina religiosa, es una teocracia, y allí el líder supremo es el ayatollah, en este caso, Jamenei. Pero esta la emitió, creo yo, habría que chequearlo, pero lo digo de memoria. En todo caso, uno de los líderes supremos, Khomeini o Jamenei, ahora dijo, bajo esta orden religiosa, el Estado de la República Islámica de Irán no puede tener armas atómicas por razones religiosas y humanitarias. Dicho esto, lo que está ocurriendo, entonces voy por partes, voy por capítulos, ¿no? Este es un segundo capítulo. El tercer capítulo es que sí, si bien es cierto, desde hace 40 años dicen que Irán es el enemigo y que hay que... ahora se les puso en la cabeza el tema de las armas atómicas, ahora, hace unos años, porque ellos siempre buscan alguna muletilla, la muletilla con la cual decir que, como en la época de Saddam Hussein, va a tener armas de destrucción masiva. Entonces, destrucción masiva, y todos los periodistas a sueldos de la Embajada de Estados Unidos o de la Embajada de Israel repiten lo mismo, y las armas de destrucción masivas y tal. Nada está demostrado. Es más, hubo aquí un acuerdo que Irán, y este es el tercer capítulo, que Irán firmó junto con el gobierno de Obama de los Estados Unidos, de Alemania, de Francia y no sé, creo que de China también, y de las Naciones Unidas, un acuerdo en 2015 por el cual Irán se comprometía a abrir sus instalaciones nucleares, que las hay, muchos países las tienen, con fines pacíficos. Argentina es un gran productor de tecnología nuclear atómica dedicada a medicina, porque para eso está el tema de radioisótopos, con el tema de enfermedades como el cáncer y demás. O sea, todos los países tienen un área civil, pacífica. Irán también, quiero tenerlo, muy bien, se comprometió a abrir a las Naciones Unidas para que le hicieran controles regulares de sus instalaciones y transparencia absoluta. Todo bien. Y hasta ahí iba todo bien. Empezó a funcionar a los 6 meses. Cambio de gobierno en los Estados Unidos, 2006, 2016, 2017. Llega Trump y dice, ese acuerdo a mí no me gusta. En realidad, a él que le gusta o no, ese acuerdo él nunca jamás en su vida lo leyó, le habrán contado, pero como él es prosionista, amigo de Israel, Israel dice, ese acuerdo es malo, hay que destruirlo porque le da espacio, le da aire, le da oxígeno
a Irán, porque con ese acuerdo se le aflojaban las sanciones que pesan sobre Irán, sanciones económicas, comerciales, tecnológicas, etcétera, desde hacía décadas. Entonces se aflojaron las sanciones a ese país, cosa que a los judíos de Israel les da horror. Hay que sancionar a Irán y mantener las sanciones, entonces echemos abajo ese acuerdo. Trump, como es prosionista, dijo sí, el acuerdo lo tiró a la basura y se cayó todo. Se cayó todo. Es más, habían inversiones de empresas que ya estaban interesadas en ese mercado, 80 y pico millones de habitantes tiene Irán, donde hay una clase media poderosa. No es Afganistán, Irán. A veces la gente piensa que aquello es lo mismo. No, no. Es un país súper desarrollado, con muchas capacidades científicas, tecnológicas, desarrollo económico, en fin. Entonces, a muchas empresas europeas les interesaba hacer negocios en Irán, se estaban instalando allí hasta que vino Trump y dijo, el que vaya a Irán ahora, o el que haga negocios, lo que están haciendo con Maduro, ¿no? El que haga negocios con Irán será sancionado. Entonces las empresas se fueron. Yo conozco directamente el caso de Renault francesa y de Total, la empresa petrolera francesa. Estaban haciendo negocios, se tuvieron que ir porque si no, papá Estados Unidos te sanciona, te pegan los dedos y se te termina el negocio. Entonces, siempre bajo la influencia de Israel, esta cosa bien del lobby judío, de presión y presión y presión, y son terroríficos y son peligrosos, mientras Israel está masacrando a miles de personas, va cerca del 500.000 de personas masacradas, allí en Gaza dice que el enemigo es el otro. Siempre ellos son la víctima y el otro es el enemigo, pero los que masacran son ellos. Entonces, ahora vuelve otra vez este tema. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Y con esto concluyo este capítulo, querido Enzo. Disculpa que sea tan largo. ¿Por qué se está convirtiendo en tan peligroso este tema ahora? Porque digo 45 años, es más, en un momento Trump había dicho que los iba a bombardear y del Pentágono le dijeron, mire, que bombardear a Irán no es fácil, pero sí, lo voy a hacer, bueno, lo dejó de lado. Pero ahora sí, porque ha habido un acontecimiento, un hecho que ha tenido gran impacto en las mentes brillantes de Washington, de los prosionistas que están allí en el Estado profundo y en parte de la administración, sobre todo el Departamento de Estado, y dentro del Pentágono, sobre todo en la aviación militar, la aviación del Pentágono, ¿qué dijeron? Hacen este razonamiento que cambió todo, este hecho cambió todo, y que es la caída de Bashar al-Assad en Siria. Siria, un país de 40 millones de habitantes, con un gobierno muy sólido, 40 y pico de años muy sólido, agotado por 10, 12 años de guerra civil. Lo cierto es que en 3 semanas, esta banda de fascinerosos, de asesinos, que son los que hoy gobiernan Siria, que son ex Al-Qaeda, ex ISIS, que hasta hace 10 años, no tanto, los veíamos en la televisión cortando cabezas y eran buscados por las Naciones Unidas por criminales de guerra, en 15 días echaron abajo al gobierno de Siria de Bashar al-Assad. Y esto les rompió la cabeza allí en Washington. Dijeron, si en 15 días cayó Bashar al-Assad, si presionamos a Irán, en 15 días o en poco tiempo cae también el régimen de Irán. Lograremos hacer caer el régimen de Irán. Y yo estoy permanentemente hablando con gente en Washington, leyendo papeles de ellos, documentos que están manejando ellos, en los cuales dicen, podemos hacer caer el gobierno, el régimen, ellos dicen, de los ayatolas. Podemos producir el tan deseado cambio que estamos esperando desde hace años. Ha quedado confirmado, con Bashar al-Assad lo pudimos hacer en Siria, lo vamos a poder hacer en Irán. Va a haber necesidad de presionar más, de bombardear más, y para eso se están preparando. Y dicen que el régimen es odiado por su pueblo, entonces has visto en las noticias que las mujeres protestan por el velo, esas son pavadas de gente ignorante, bruta, que no sabe cómo funciona esa cultura. Yo no quiero que mi hija viva con un velo, está claro, pero para ellos que son de otra cultura, les gusta que sea así. Mucha gente protesta, sin duda, pero ese régimen está consolidado. Que haya disensiones internas, que haya críticas internas, seguramente las hay en todas partes, pero no, ese régimen no es un régimen debilitado. Pero ellos sueñan con que sí, con que lo van a hacer caer. Y se están preparando para eso. Entonces,
¿Por qué es peligroso? Porque estos psicópatas de Washington con los locos sionistas de Israel son capaces de llevarnos a cualquier locura. ¿Y cómo va a responder Irán? Bueno, Irán les dijo, y se lo dijo el otro día el jefe justamente de la Fuerza Aérea Aeroespacial de Irán, lo dijo ayer por la tarde. Dijo, mire, si nos atacan, nos van a atacar ahora. Bueno, ¿tendremos la bomba atómica, eso que tú acabas de decir? Puede ser, ahí están discutiéndolo, yo no lo creo, pero bueno, pero será en el futuro. Pero si nos atacan ahora, que no se olviden los norteamericanos y los judíos que ellos están acá, ellos tienen, en el caso de Bahrein, tienen la sexta flota de los Estados Unidos, está allí, está ubicada en Bahrein, con buques de guerra y 50.000 soldados norteamericanos. Israel está cerca, si le tenemos que tirar, les vamos a tirar. Y otro elemento más, tenemos el estrecho de Hormuz, que es un pequeño estrecho que es la salida del Golfo Pérsico, que mide 60 kilómetros de ancho, esa parte, esa desembocadura, que si esta gente lo bloquea, por ahí sale el 60% del petróleo del mundo. Entonces, armas para responder en lo inmediato tiene, y es Irán. Irán no es Afganistán, no es Siria, es una gran potencia, ya no sé si nuclear, no lo creo aún hoy, pero con misiles suficientes, con capacidad suficiente, con un pueblo que va a responder, que afrontó aquella guerra contra Irak orquestada por la CIA. Eh, Esto va, si ocurre lo que yo temo muchísimo, de verdad creo, lo hice un video en mi canal hace 2 o 3 días, temo muchísimo, porque son unos psicópatas, porque no son racionales, no son en Washington y en Tel Aviv. No son personas que piensan en el bien común, en la paz, en la cooperación. Ellos piensan en la destrucción del otro. He terminado esta primera parte, querido Enzo. Perdona que sea tan largo. No, pero es que nos ha dejado también muchas cuestiones sobre la mesa porque, claro, yo recuerdo, por ejemplo, Ariel, hace algunos días que hablaba, si no me falla la memoria, Yahya Rahim, que es el general de división de Irán, y decía puntualmente que la operación Verdadera Promesa 3 se iba a desarrollar o se iba a ejecutar contra Israel sí o sí. Ahora, hay un detalle que hay que observar también con lupa, porque la operación Verdadera Promesa 1, Verdadera Promesa 2, que se da específicamente en 2024 y que es una respuesta, por supuesto, a lo ocurrido en Damasco y el consulado iraní con un ataque israelí, es en la administración Biden. Hasta este punto, ¿qué tanto podría cambiar los actos que llegaron posteriormente con Trump en el poder? Porque, claro, insisto, las dos operaciones que ejecutó Irán contra Israel fueron en la era Biden, 2024. La primera, si no me falla la memoria, es en abril. Entonces, ahora el panorama cambia porque está Trump en esta ecuación. ¿Esto va a detener, Ariel, tú crees, el factor Trump va a detener en cierto modo algo como esto? ¿Sirve Trump como una garantía para Israel? Esa es la gran pregunta que muchos se hacen porque, claro, Irán cuando le ha tocado responder a Israel lo ha hecho casi con precisión quirúrgica, ¿no? Digamos, hablando específicamente de objetivos militares y con cierta moderación también para ser realista. Pero esto podría tener una tónica diferente con Trump en el poder. Ariel, ¿tú cómo observas en este sentido lo que representa Irán y qué es lo que podría cambiar con Trump en el papel? Digamos, una Irán que podría, digamos, frenar un poco esta operación de la que se habla, la verdadera promesa 3, o por el contrario, Trump los está llevando a tomar decisiones que podrían ser irreversibles. ¿Cómo observas tú este factor? Yo creo que definitivamente Irán no quiere escalar la guerra, lo ha demostrado, lo han agredido infinita. Primero, la cantidad de veces que sabemos públicas, misiles que han caído, agresiones, pero después acciones encubiertas de todo tipo, operaciones, sabotajes, le matan a su gente. Bueno, le mataron al general Soleimani, se lo mató Trump en el 2019, a científicos, líderes militares, le atacaron un consulado. Yo ya no sé qué más les queda por hacerle, porque realmente
Israel es un agresor serial, ¿no? Pero está en su idiosincrasia. Ellos consideran que tienen que provocar grandes catástrofes para que el Mesías llegue. Esta es la razón que está detrás de todo esto. Entonces, pero Irán sigue pacientemente, yo creo, tratando de fortalecer su economía, diversificando sus mercados, sus alianzas con China. Ha hecho un acuerdo de 25 años para venderle petróleo, recibir tecnología. Yo creo que se vienen épocas nuevas en toda esa región que van a llevar tiempo. Eso explica la paciencia con la que Irán, de todas maneras, sigue actuando. Donald Trump es Donald Trump. No, nadie sabe bien qué es lo que va a pasar realmente. Él tiene una debilidad por Israel, él es prosionista, recibe mucho apoyo de los evangélicos prosionistas dentro de los Estados Unidos. O sea, su fidelidad a Israel es total, no tanto a Netanyahu, a la persona, porque a Netanyahu es insoportable, pero digamos a Israel es absoluta, a tal punto que no ha dicho nada sobre los palestinos. Lo único que dijo Trump sobre los palestinos es que se tienen que ir. Esa es el lado humanitario de Trump con respecto a los palestinos es, bueno, váyanse, los vamos a llevar a otro lado. Eso es lo humanitario, no es que dice es un pueblo mártir que tiene derecho a su tierra, a su casa, lo están masacrando, no, eso no. No, lo están matando, sí, la verdad que no está bueno, pero bueno, habría que llevarlo a otro lado. Está, hasta ahí llega su humanismo. Pero volviendo a Trump, yo creo que en realidad, y aquí es una cuestión más global, creo que Trump no necesita más problemas. Ya tiene bastante a nivel mundial, con lo de Ucrania, con esto, con lo de China y demás. La obsesión o la preocupación principal de Trump es lo que pasa dentro de los Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos, la falta de inversiones productivas, la falta de capacidad productiva, el déficit fiscal, el déficit de balanza comercial exterior, el desempleo, en fin, todo eso, la política interna. Y después la política interna, la lucha de poder con los demócratas, que siguen allí, siguen viviendo. O sea, su preocupación es interna dentro de los Estados Unidos. Él querría resolver el tema de Ucrania, por eso le dice a Putin, firma una paz allí, pónganse de acuerdo y déjense de matar, y se terminó, y digo yo que he logrado la paz. Ya está. Y con Israel lo mismo. Bueno, termina lo que haya que terminar, le dijo a Netanyahu, termina tu trabajo, le dijo, haz tu trabajo. ¿Qué quiere decir? Termina de masacrarlos a todos. Y bueno, si Irán es una amenaza, bueno, veamos qué hacemos. Pero una cosa es lo que diga Trump y después es lo que dice gran parte o una parte de su administración. Que no, como digo, dentro del Pentágono, la aviación está calentando los motores para ir a bombardear Irán. ¿Por qué? Porque es el ala o es el arma más penetrada por los neoconservadores prosionistas, mucho más que la marina y mucho más que la infantería. Entonces ellos, que además tienen las armas y los misiles y los aviones, están dispuestos a hacerlo. O sea, no es que el gobierno, y más aún en el de Estados Unidos, no es monolítico ni vertical. Lo que dice el jefe, el resto lo hace. No, no es así. Hacen lo que quieren, a veces no hacen lo que les indican, o a veces presionan y juegan energías y lobbies para que las cosas salgan de otra manera. Por eso que es peligroso, porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Aquí no cabe lo racional, que podamos hacer tú y yo análisis de, bueno, por lógica las cosas deberían ser así, sí, pero no funciona así. No funciona nunca así en ningún país del mundo, menos aún en los Estados Unidos. En todo caso, yo creo que estamos en una zona extremadamente peligrosa, en un momento extremadamente peligroso, porque puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, un acto de falsa bandera. Perfectamente, puede ocurrir un atentado en algún lado, puede ocurrir algo que fácilmente sea adjudicable a Irán, aunque sea mentira, pero que eso desencadene la furia. Las Torres Gemelas. Torres Gemelas dicen que fue Al-Qaeda. Todo indica que no fue Al-Qaeda, que no fue Osama Bin Laden, que estaba en una montaña. Todo indica que no fue él. O si fue él, fue inducido por alguien. ¿Ah? Y ese alguien está más cerca de Washington que de Irán, o Irak o de Medio Oriente.
Entonces, pueden producir algo por el estilo que caliente los ánimos del pueblo norteamericano, la indignación, y ahí sale la CNN, el Washington Post, el New York Times, a lavarle el cerebro a la gente, y tienes la tormenta perfecta. Y entonces no nos queda otra que ir a masacrar a los iraníes. Después los iraníes responderán, como acabo de decir, no sé, quizás más drásticamente, peor. Hay quienes dicen, bueno, pero el compromiso, ya la alianza que tienen con Rusia y con China les da más garantías, mayores garantías a Irán, porque Rusia o China no permitirían eso. Yo tengo mi seria duda de que China o Irán, más allá de una protesta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hagan algo. En todo caso, no creo que nadie vaya a morir por Irán. Sí los iraníes, sí los iraníes. Y eso te diría que lo que más, entre comillas, tranquilidad me da para pensar que no va a ocurrir nada de tal envergadura, entre comillas, son los intereses de Arabia Saudí y las monarquías del Golfo. Dubái, la monarquía, Bahrein, Qatar, Kuwait, todas esas monarquías absolutistas, impopulares, pero que dependen del petróleo, y el petróleo sale por el Mar Rojo, y el Mar Rojo está ahí. Qatar está enfrente a Irán, Arabia Saudita está enfrente, y además tiene por su retaguardia a los yemeníes. O sea que si esto explota, los que más van a perder en términos económicos son Arabia Saudita y las monarquías del Golfo, porque no van a poder sacar su petróleo. Ya Yemen dijo que si atacan a Irán, ellos lo primero que hacen es atacar las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, y esto entonces sería un descalabro regional, económico y mundial, porque el petróleo se iría a $150 o más. Entonces, la economía del mundo, o sea, acá hay muchos jugadores en esta cancha, hay muchas personas metidas en esta cama, entonces no se sabe cómo puede terminar esta fiesta, ¿se entiende? Porque puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa. Pero los locos de Israel y los locos de Washington a veces no tienen en cuenta estos factores, querido Enzo. Es correcto. Esto es lo que hace que un escenario como este sea mucho más fatalista. Hay que observar con detenimiento lo que va a pasar en todo caso en las próximas horas. Lo que ya se sabe es que el Carl Vinson, el portaaviones estadounidense, ya debe estar llegando ya al Mar Rojo en rescate del Harry Truman. Es una situación también de película lo que se está viviendo. Incluso se habla de que un avión espía ruso estuvo merodeando y siguiendo de cerca al Carl Vinson. Señores, el tema tiene para rato, y más aún cuando encontramos una respuesta de Irán. Esto va a estar, en verdad, probablemente delicado, pero también será histórico. Mucho Irán ojo. no quiere eso, no quiere la Irán no quiere. escalada. Irán no quiere la escalada. Ahora, si lo llevan, bueno, tiene con qué responder. Eso es verdad. Así que Ojo. muchas Poner la gracias. otra mejilla no es una opción para Irán, eso es algo muy cierto. En fin, hemos llegado al cierre de esta conversación. Te agradecemos, Ariel, como siempre, y por favor, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Aquí siempre en Geopolítica Ariel Umpierres, en YouTube, siempre allí, o en otras redes sociales, siempre igual, Geopolítica Ariel Umpierres. Así que invito a que se suscriban al canal, también a Prensa Alternativa, obviamente, porque son dos canales, sobre todo Prensa Alternativa, con mucho contenido, mucho material. Así que muchas gracias por la invitación, Enzo. Hasta la semana próxima. Igualmente, Ariel, te agradecemos por estar con nosotros en Prensa Alternativa. No olviden suscribirse al canal de Ariel Umpierres, que en la descripción del video pondremos toda la información, y también suscríbase a Prensa Alternativa, dele me gusta, comente, comparta este material que es para todos ustedes. Nos despedimos y nos vemos hasta pronto, queridos amigos. Adiós.